¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen esta noche. Pues sin duda alguna, una de las notas más importantes tiene que ver, por supuesto, con esta serie de propuestas que lanza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un paquete interesante que tiene mucho de fondo y que ha generado controversia desde antes de que se supiera 100% su contenido. Incluso fue parte de un debate que se generó durante la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro, en donde por ahí hubo un cruce de declaraciones entre la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, y el ministro Alberto Pérez Dayán, quien fue en representación de Norma Piña, en donde cada uno, por supuesto, defendió sus visiones, sus intereses, sus conceptos de lo que es la Carta Magna, los contrapesos y, por supuesto, la división de poderes. A ver, vamos primero con la información y después tratamos de profundizar. ¿Les parece bien? Pidiéndoles, por supuesto, de antemano su like, que se suscriban y que nos empiecen a dejar sus comentarios. A ver, el presidente lo anunció hace unos días, ¿no? Se trataba de un paquete amplio, así lo dijo en la mañanera, varias reformas a la Constitución. Lo hemos comentado en otras ocasiones, difícilmente va a pasar la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN no lo van a permitir. Morena no tiene los números, los votos necesarios, suficientes, precisamente para que puedan llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, López Obrador lo quiso centrar un poco en una especie de testamento, ¿no? De testamento en contra de lo que él ha definido como las mafias del poder, una herencia que seguramente tendrá que seguirse discutiendo durante el próximo sexenio, y es ahí como cuando comienzan ya a darse diversos análisis. López Obrador estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y de manera clara lanzó el mensaje: son reformas para evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Es decir, hay que luchar por esas reformas para contener una contrarreforma en caso de que regrese la derecha al poder. Si los reaccionarios vuelven al poder, que les sea muy difícil echar atrás esas reformas. Así lo dijo el presidente López Obrador en el recinto legislativo de Palacio Nacional, en el marco, insisto, de la promulgación de la Constitución que llevó a cabo Venustiano Carranza. ¿Qué otra declaración hizo? Estas propuestas son a todas luces distintas, contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Incluso el presidente, pues dio a conocer obviamente las reformas que dan sentido a este, insisto, especie de testamento del López Obradorismo. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos afroamericanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan modificar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover recursos de inconstitucionalidad. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a partir de los 65 años, aumentar año con año, y lo mismo con las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Tres, otorgar becas a los estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cuatro, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Cinco, que los trabajadores y sus familiares puedan ser dueños de sus viviendas. Sexto, prohibir el maltrato a los animales. Siete, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, así como no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Prohibir el comercio de vapeadores, de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco con el uso de las llamadas factureras. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual. El punto 11º es el salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
12. Se propone revertir la reforma de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Cedillo de 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores de Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores, en general, desde el 1 de mayo del 2024, se va a crear un fondo semilla de 64,000 millones de pesos, que se irá incrementando poco a poco, dijo el mandatario. 13º, garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo, y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando y no tengan la oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras contarán con un jornal seguro y permanente. 15. Utilizar para trenes de pasajeros las vías férreas concesionadas. El Estado deberá garantizar derecho del pueblo a servicios de Internet, ya sea como servicio público o a través de concesiones privados. 16. Una reforma electoral para reducir los gastos destinados a campañas y partidos políticos. Disminución de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. 17. Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial serán electos de manera directa por el pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, se propone que esta institución forme parte de la Sedena, con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Volver una política de Estado a la austeridad republicana prevista en el artículo 127, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente. No se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguna institución federal. 20. Eliminar dependencias y organismos onerosos, elitistas, supuestamente autónomos del pueblo, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Son 20 puntos, 20 reformas, por supuesto, unas tienen más trascendencia que otras, unas se han generado muchas más discusiones que otras, pero sí, efectivamente, todas tienen una línea directa de ir en contra de lo que se aprobó durante todo este régimen neoliberal, que lo hemos platicado en otras ocasiones, más allá de Andrés Manuel López Obrador. No ha sido un régimen que beneficie a las mayorías, ha sido un régimen que ha empobrecido a este país, que lo ha llevado a situaciones verdaderamente dramáticas en cuestión de precarización laboral, de precarización salarial, que ha engordado la cartera de muy pocos, muy, muy pocos, y que ha generado asimetrías sumamente profundas que tardará mucho tiempo, pero mucho tiempo en revertir a un porcentaje mayoritario, ni siquiera al 100%, sino disminuir en un 60%, por ejemplo, para ser un poco optimistas. Y todo esto por una forma de administrar no solamente México, sino el mundo entero, en donde la guerra juega un papel determinante, el despojo juega un papel determinante, y en donde de manera enfática los propios patrocinadores, creadores, promotores de esa doctrina neoliberal lo han señalado sin ningún tipo de rubor, ¿no? La importancia, dicen, de la macroeconomía. El neoliberalismo en realidad lo que ha hecho es consolidar gobiernos de ricos para ricos, oligarquías, plutocracias, pero fuera de eso no ha ayudado en realidad al desarrollo de ninguna nación, y únicamente ha permitido que los poderosos sigan siendo poderosos y que los ricos prácticamente colapsen el propio sistema capitalista debido a la cantidad de dinero que ya tienen en sus arcas. Entonces, por supuesto que hay varios puntos en los cuales difícilmente tú puedes estar en contra, y que será muy interesante ver el punto de vista de panistas y de priistas, quienes en diferentes entrevistas, Jorge Romero, por ejemplo, Rubén Moreira, Alejandro Moreno, el propio Marco Cortés, pues han dicho que están dispuestos a discutir, por ejemplo, el tema de las pensiones, pero por supuesto que ellos lo hacen con el afán de no sufrir una debacle electoral, ¿no? Eso es un hecho innegable, porque esta es una de las lecturas que se le ha dado a esta presentación
de este paquete, que Andrés Manuel López Obrador busca evidenciar que la oposición no tiene ningún tipo de compromiso social, que a final de cuentas representan a este régimen neoliberal, a estos intereses que lo único que buscan es regresar al poder para volver a ejecutar las cosas como lo estaban haciendo y que tratan de impedir a toda costa cualquier avance progresista que vaya en contra de sus propios intereses. Por eso es que vemos a personajes como Salinas Pliego, como Claudio X González, como la gente de FEMSA, como la gente, por supuesto, que integra el Consejo Mexicano de Negocios, que están moviéndose por todos lados, tanto en México como fuera de México, para tratar de impedir que Morena tenga una mayoría con el llamado plan C. Por eso es que muchos voces decían, bueno, Andrés Manuel lo que quiere mostrar con esto es que no van a apoyar este tipo de reformas y el mensaje es claro, están en contra del trabajador, están en contra precisamente de la clase obrera. Ante esto, el PRI, que se la sabe, ¿no? Bastante, de manera muy cínica, pero nada tontos, dijeron, estamos a favor del régimen de pensiones, vamos a discutir el tema de las pensiones. En donde no vamos a dar un paso atrás es en la eliminación de dependencias de organismos que Andrés Manuel considera como onerosos, elitistas. Y seamos claros en este punto de estos organismos. A mí me parece que hay varios que, por supuesto, valdría la pena reformar, analizar, que tienen en el papel y en sus excepciones, tienen conceptos necesarios para un país, pero desde un punto de vista distinto al cual se ha venido estructurando, desde el aspecto de proteger ciertos intereses y permitir que realmente funcionen para darle una seguridad a la mayoría y no solamente como parte de una receta neoliberal, que efectivamente así fue, dictada desde los Estados Unidos y que con Carlos Salinas de Gortari comenzó a ejercerse de manera sumamente profunda y que era crearlos con este afán de pensar o creer que no tenía el control el Estado de todos este tipo de organismos, pero que cuando usted le rascaba en muchas ocasiones las personas que los encabezaban o los consejos que tomaban determinaciones beneficiaban precisamente a una oligarquía o beneficiaban a las directrices dictadas por el propio gobierno federal. Por ejemplo, la Comisión Regulatoria de Energía, ¿no? ¿En cuántas ocasiones tuvo la capacidad de enfrentar algún tipo de abuso o algún tipo de acción que fuera en contra del mismo mercado que llevó a cabo, por ejemplo, Felipe Calderón, o que llevó a cabo Peña Nieto, o que llevó a cabo el propio Vicente Fox Quesada? Por lo regular, este tipo de organismos lo que hacían era amparar este tipo de decisiones por parte del gobierno federal y se convertían simplemente palomea, en palomear las cosas. Hay otros como el polémico INAI, y digo polémico por lo que ha generado, que en lo personal considero que sí ha servido en muchos sentidos, pero que también se le debe de estructurar de tal manera que de verdad se enfoque a los derechos de las personas y a los derechos de las mayorías. Se ha discutido mucho en el caso, el presidente lo dejó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene por qué ser tocada. En el caso del Instituto Nacional Electoral, por supuesto que hace falta un árbitro electoral independiente del poder, eso es un hecho, pero seamos claros, el IFE primero y el INE después no han sido precisamente organismos autónomos como tales. Ya hablábamos del 2000, de esta alternancia pactada que se dio entre Cedillo, Fox, el sistema neoliberal, lo que pasó en 2006 con Luis Carlos Ugalde, lo que pasó en 2012 con Leonardo Valdez Zurita, lo que ha pasado con el Tribunal Electoral, que ha palomeado verdaderos robos y atracos a la población, a la democracia, que han erosionado precisamente los conceptos reales de democracia. Entonces, seamos honestos, el INE, el IFE, como usted quiera llamarlo, en su primera, en su segunda etapa, no ha sido ese árbitro imparcial, no ha sido ese árbitro que permita garantizar elecciones pulcras, limpias, ha sido un árbitro que más que otra cosa ha justificado, legitimado y normalizado prácticas totalmente deshonestas. Entonces, por supuesto que sí, en el 2018 se da la verdadera alternancia como tal, pero en muchos sentidos no por lo que dijo Lorenzo Córdoba, que gracias al INE, no, fue gracias a que votó el 53% a favor de un candidato. Ni siquiera los más avesados en el tema de los fraudes se atreverían a ver, se hubieran atrevido a llevar a cabo una acción en contra de esos números. Y mire que lo intentaron, y mire que lo planearon, y mire que lo analizaron.
El asunto es que no se dieron las cosas para poder justificar algo de ese tamaño que ellos sabían perfectamente que les iba a traer problemas. El tema de una reforma electoral es algo que siempre se ha estado discutiendo, la necesidad de disminuir el aparato burocrático de este país, las estructuras burocráticas, efectivamente, pensar o creer que se requieren todavía las candidaturas plurinominales nos lleva a un debate en donde tenemos que pensar por qué se originaron, por qué nacieron en un principio y que esas condiciones hoy por hoy ya no se dan en nuestro país. Por mucho que Morena pueda tener un voto mayoritario a su favor, la realidad es que es un concepto totalmente distinto al que se estaba manejando cuando fueron creadas por el maestro Reyes Heroles. Entonces, en realidad, sí me parece que sí me parece que es fundamental empezar a ver un país distinto al que las viejas inercias nos fueron llevando a tal punto de pensar o creer que se requiere una cantidad tan grande en la Cámara de Diputados, 500 diputados. La Cámara de Diputados es una de las más numerosas del mundo. Y la gran pregunta es, ¿cuántos de estos diputados realmente aportan algo a nuestro país? ¿Cuántos de estos diputados son más allá de una mano levantada o más allá de un voto seguro o más allá de un sujeto al que le tienes que pagar una muy buena cantidad de dinero porque supuestamente es representante popular, pero que en cuanto llega a sentarse en una curul o en un escaño, ya cuando hablemos de senadores y diputados, entonces se les olvida que son representantes populares y actúan completamente como parte de una élite partidista? Se les olvida porque llegan muchas veces, caso concreto incluso se dio en Morena, con Ricardo Monreal, que llegó un momento en el que se sentía el Senado de la República cuando él llegó por un movimiento y se le olvidó qué líneas tenía que seguir ese movimiento. El PRI, ni decirlo, el PAN, ¿cuántos de los liderazgos más importantes del PAN y del PRI, que son los que toman esas determinaciones, los que decidieron llevar el país por la senda del neoliberalismo, fueron realmente votados por usted o por mí? ¿Cuántos de nosotros votamos por personajes tan lamentables en su momento, como el propio Diego Fernández de Ceballos, como el propio Santiago Krill Miranda, a quien la propia Lili Telles le recordó que nunca ha ganado una elección en su vida? ¿Cuántos por Roberto Madrazo? ¿Cuántos por el Bester Gordillo? ¿Cuántos por Emilio Chuaifet? ¿Cuántos por César Camacho Quirós? ¿Cuántos por Beltrones? ¿Cuántos por Emilio Gamboa? ¿Cuántos incluso en su momento también, ¿no? Por sujetos que fueron señalados de estar vinculados con el crimen organizado, por personajes que fueron señalados por estar llevando a cabo acciones contrarias totalmente a las necesidades de la población en general. Humberto Roque Villanueva, ¿no? Que hasta se burló de la gente cuando nos aplicó el IVA. Manuel Bartlett, que por mucho que esté ahora en Morena, tampoco es uno de los personajes más recomendables, ¿no? Y varios que podemos ir viendo cómo llevaron a cabo una especie de carrera parlamentaria en donde lo único que hicieron fue eternizarse en el poder y legislar conforme a los intereses de las oligarquías, pero jamás pensando en mejorar las condiciones de una sociedad. Por lo tanto, yo sí creo que es necesario disminuir el número de diputados y de senadores y hacerlo mucho más, pero mucho más cercano a la gente y mucho más, sobre todo, realista en torno a las necesidades que tiene este país. Por supuesto, el tema del Poder Judicial, que está presente, que es una discusión que sigue dividiendo opiniones. Me quedo mucho con lo que en alguna ocasión dijo Carles Coffey, en el sentido de que tendría que ser una discusión en donde los integrantes del Poder Judicial aportaran realmente un debate serio, no caer en la diatriba de que no se toca el Poder Judicial, no quedarse en esa soberbia de pensar que funcionan adecuadamente, porque no es verdad. Y no solamente hablo del Poder Judicial, hablo del sistema de justicia de este país, que no funciona. Y no funciona porque hay que ver los casos indignantes que hay en México, insisto, del sistema de justicia, en donde incluyo a todos, a fiscalías, a los jueces, a los magistrados, a todos los que conforman todo ese sistema de justicia en México, en donde el pobre siempre paga las consecuencias. Y cuando tienes dinero no pisas la cárcel, hayas hecho lo que hayas hecho. Así de sencillo. Entonces, el sistema de justicia
desde fiscalías hasta jueces, hasta magistrados, no ha servido para lo que fue creado, que era garantizar una justicia expedita. Muchas de las acciones por parte de la Suprema Corte de Justicia, en donde se toman determinaciones importantes y que durante un buen tiempo la prensa hablaba de que le corregía la plana al Ejecutivo, en realidad los mismos ministros representaban intereses de partidos políticos, de líderes empresariales y llevaban a cabo lo mismo que los senadores y diputados, acciones que permitieran garantizar mediante la vía legal, ajá, justificando o utilizando la ley para que entonces pues, con papelito dijeran te voy a joder, pues te voy a joder mediante tu propia ley, porque se utilizaba de una manera o se sigue utilizando de esa forma. Y seamos claros, la Suprema Corte de Justicia hoy por hoy es el último resquicio que tiene la derecha para tratar de ejercer influencia en las elecciones de este año y por supuesto para detener cambios o medidas que permitan llevar a cabo una transformación mucho, pero mucho más profunda. El caso concreto de la ley de reforma eléctrica, la ley eléctrica, perdón, de la industria eléctrica, que ya nos decía David Peña, y es cierto, ahí Morena tiene que madurar y tiene que entender que si cuentas con una Suprema Corte de Justicia que no está a tu favor, no lleves a cabo legislaciones que te las pueda tumbar, que sean tan endebles que pueda tener el mínimo pretexto para tumbarlo, porque sabes perfectamente que están corruptos. Y ni hablar de MPs, ni hablar del Consejo de la Judicatura, ni hablar, por supuesto, de los jueces, ni hablar, insisto, de todo ese sistema de justicia que requiere sí o sí una transformación de fondo, porque está podrido. Yo no sé, hay abogados, abogadas que yo respeto muchísimo que me han dicho, no creo que lo mejor sea poner a que la gente elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No lo sé, yo sigo insistiendo que con los filtros adecuados se puede llevar a cabo una elección interesante al respecto. Por supuesto que no nos vamos a lanzar personas que no tengamos ni idea, y aunque nos lanzáramos, para eso entra un filtro de expertos y expertas a decirnos, no, papá, tú no vas. Van los que realmente tienen una carrera, tienen una trayectoria, tienen una forma de ejecutar la ley, ajá, que han hecho una trayectoria, por supuesto, jurídica, y es importante. ¿Quién se va a oponer al tema del salario mínimo? Nadie, ¿no? O uno pensaría que nadie, pero bueno, aguas con el PAN y con el PRI, obviamente la garantía del servicio público, del servicio de salud, el maltrato a los animales, el tema de la pensión a los adultos mayores, el tema de los indígenas, las becas, todo eso me parece que es algo que la oposición difícilmente podrá decir que no, porque insisto, es la zanahoria. Si la oposición dice que no a este tipo de temas, pues en definitivamente se está echando encima a una andanada de intereses, de votantes y de gente que se va a dar cuenta, lo que en lo personal yo sí creo, que es una oposición ya completamente rebasada. Son los despojos de una época que se está acabando, pero que puede legar algo más grave, como puede ser un grupo muchísimo más conservador, ¿no? Muchísimo más radical en muchos sentidos, que pueda atentar incluso contra las vías democráticas. Pero lo cierto es que mucha de esta oposición está viviendo ya sus últimas épocas, sus últimas horas en el poder o en la capacidad de ejercer presión desde el poder, porque es una oposición totalmente rebasada por la realidad, totalmente anquilosada, totalmente superada por el día a día del mexicano de a pie, a quien nunca le interesó conocer, a quien nunca le interesó convencer, a quien nunca le interesó representar y que siempre vio como una especie de masa a la cual podía manipular, que esto gracias a los medios de comunicación. Ahora, en este punto, López Obrador utiliza una palabra que le hemos comentado desde la otra vez, populista o populismo o populares, que desde el neoliberalismo, por supuesto, vamos a encontrar siempre las denostaciones, eso es un hecho innegable, pero que lo hemos dicho ya en otras ocasiones que tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes sobre qué se puede hablar o qué es el populismo. La realidad, y lo hemos dicho sin pelos en la lengua, es que también es muy importante comenzar a revalidar la importancia de las palabras más allá del léxico neoliberal. El populismo clásico se caracterizó no solo por los liderazgos personales y la movilización de masas, sino porque esencialmente marcó el momento decisivo de la ruptura y superación del régimen oligárquico. Y a eso se refiere precisamente Andrés Manuel López Obrador cuando se define como populista. Y eso es lo que rechazan, desprecian los neoliberales, porque a final de cuentas es ir en contra de lo que ellos han ido edificando. Por eso, aun y cuando el populismo fue adquiriendo distintos significados, no que se refiere a cada circunstancia, es el momento de entender que el populismo no es malo, y mucho menos el tema ya cuando nos adentramos al famoso populismo de las izquierdas, que fue
insisto, minimizado, golpeado, vejado por los intereses del populismo de derecha y por los intereses, por supuesto, del gran capital. Ahora, el tema de Andrés Manuel López Obrador y los símbolos, yo sí creo que es algo muy importante. Andrés Manuel es un hombre que se caracteriza por eso, por la simbología, por cada uno de sus actos, de sus pactos, tener precisamente algo que lo sustente de manera histórica. Y el hecho de que haya presentado este, que algunos definen como testamento del obradorismo, me parece que tiene una carga importante dentro y fuera precisamente de su partido. No es algo sencillo, por supuesto, de analizar como tal, pero seamos claros, López Obrador ha introducido la figura inédita de un líder carismático que es simultáneamente nacionalista, popular, democrático, la construcción precisamente de una figura del pueblo homogéneo y sobre todo ha logrado que la mayoría de la población se sienta a gusto con la persona que está en el poder. Esto no exime, por supuesto, que hay voces que no lo pueden ver ni en pintura, pero López Obrador le ha dado un sentido muy particular al tema precisamente del populismo, así como también al sistema como tal. AMLO es una figura populista, definitivamente. ¿Por qué? Porque cumple con los elementos de esta definición que ya le compartía hacia un lado, un tipo que rompe con las oligarquías, un tipo que lleva a cabo acciones que van en contra de las ganancias completamente oligárquicas, que incluso crea una narrativa, un orden discursivo del pueblo unificado, como el principal agente de la acción, de la legitimación política, y que sin duda alguna le ha permitido precisamente lograr que haya una identificación de la mayoría del pueblo que siente que es tomado en cuenta en cada una de las decisiones que se van, que se van definiendo. Y ahí es donde surge la otra versión, y con esto acabo porque nos fuimos larguísimos. Hay voces que dicen, ¿qué pasa dentro de la 4T? Porque ya explicamos el tema electoral, pero ¿qué pasa cuando dicen es una herencia, es un testamento? ¿Qué tanto debe de seguir Claudia Sheinbaum el mismo? ¿Qué tanto puede ser una carga para el próximo gobierno como tal? ¿Qué tanto tiene que influir Claudia Sheinbaum? ¿Qué tanto Claudia Sheinbaum tiene que seguir a pie juntillas esta línea de conducta que ya ha sido dictada desde Palacio Nacional? ¿Qué tanto en un momento dado, y eso es algo que no podemos dejar de lado, habrá puntos en los cuales Claudia Sheinbaum no quiera tal vez profundizar tanto y decida darle la vuelta a la perilla para enfocarse en otros, aun y cuando también formen parte de una transformación? Porque, insisto, no perdamos de vista algo, van por el mismo sendero, son parte de lo mismo, es prácticamente su heredera política, pero la realidad es que la formación política de Claudia Sheinbaum no es el nacionalismo revolucionario de Andrés Manuel, es la izquierda como tal. Entonces veremos qué tanto también juega un papel determinante dentro de Morena, qué tanto el obradorismo que va a seguir presente y que es una fuerza dominante al interior de este partido político, va a exigir, por supuesto, que se sigan respetando este tipo de postulados sin importar quién esté sentado o sentada en la silla del águila. Es también un tema interesante. Yo sigo insistiendo que Claudia Sheinbaum es una persona que tarde o temprano tendrá que asumir sus propios riesgos, tendrá que asumir sus propios liderazgos, tendrá que asumir, por supuesto, su propia personalidad al momento de ejercer el poder, pero dudo muchísimo, y se lo digo abiertamente, dudo muchísimo que se aleje de las directrices marcadas por el López Obradorismo, y no porque sea menos o no tenga la capacidad para, o Andrés Manuel le esté ordenando algo, sino porque a final de cuentas se supone que se le va a dar una continuidad, que cuando las cosas funcionan, se debe de dar una continuidad, no se tiene que cambiar de caballo. Y me parece que eso es lo más interesante de este relevo entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, esa continuidad que se puede dar con diferentes matices, con diferentes colores, pero que a final de cuentas tiene la misma intención. ¿Ustedes qué opinan? Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. El único punto en donde yo sí, se los dije desde otro día, yo difiero, es definitivamente el tema de castigar a los consumidores de fentanilo. Yo creo que no es la solución. Definitivamente, criminalizar al consumidor no va por ahí. Se tiene que ir a combatir lo que realmente es el fentanilo y pasa directamente por otras directrices. Y bueno, el tema de la Guardia Nacional que se ascriba completamente a la Sedena. Yo no creo que en la honradez total de la Sedena, creo que ahí lo que sirve es transparencia. Transparencia para saber qué se hace y cómo se hace,
y de esa manera poder ser mucho más vigilantes de las ejecuciones que van a cabo. Me refiero de órdenes, acciones, operativos y demás, quienes estén al frente de un cuerpo que oficialmente es civil y que se requiere que siga siendo civil, y fortalecer las policías estatales, que es determinante. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Al ratito subimos otro video también interesante. Bueno, nosotros, ¿no? Decimos que es interesante. El yo-yo. Decimos que somos, que es interesante, pero bueno, hacemos el intento. Hacemos el intento. Por lo pronto, déjenos su like si les gustó el video. Compártanlo, por supuesto. Échenos el comentario. Échenos el super chat, el super gracias si se puede. Y ya lo sabes, suscríbase, suscríbase. Échenos el boca en boca con la gente, nos ayuda muchísimo a dar su recomendación y la campanita. Regreso en un ratito, como siempre un gusto, como siempre un placer.